Ahí está. Correcto. Muy bien, hermano. Entonces, Deuteronomio capítulo 16, siento que sería bueno dar una lectura por lo menos a los primeros 7 versículos, ¿les parece? Para introducirnos en el tema. Leamos entonces Deuteronomio 16, los primeros 7 versículos, como para introducirnos hoy día en la temática que nos corresponde compartir. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Está ahí una lectura para introducirnos hoy. Bueno, capítulo 16. Sigue el segundo sermón de Moisés al pueblo, nueva generación encargada de entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Y en este capítulo 16, lo que más se concentra en el mensaje básicamente es sobre las 3 fiestas solemnes de gran importancia que le llamamos las fiestas de peregrinación. Peregrinación porque el judío tenía que peregrinar, caminar hacia el lugar en el cual Dios había escogido su habitación, el lugar donde estuviese el tabernáculo con la presencia del Señor, ¿ya? Y ya en la época de Salomón, cuando se construye el templo en Jerusalén, entonces fiestas de peregrinación hacia el templo donde reside el Señor en Jerusalén, ciudad escogida por el Señor 400, 500 años después de Deuteronomio, en la época del rey Salomón. Amén. Ahora, ¿cuáles son las 3 fiestas de peregrinación? La primera es Pascua. Ahora, Pascua se suman 2 fiestas que conforman una unidad. Pascua, panes sin levadura y gavillas, ¿ya? Esas son 3 fiestas que conforman una unidad. Comienza la tarde ya del día de 14 de Nisan o Abib, aquí aparece Abib, un nombre que después se cambia por Nisan, le conocemos más por Nisan, pero es el mismo mes. Es el primer mes del año agrícola, ya que corresponde más o menos allá la primavera entre marzo, abril. Y entonces en ese mes, a partir del 14 del mes, se celebraba la Pascua. Continuaba al día siguiente los panes sin levadura, ¿ya? Y Dios había también ordenado que dentro de este tiempo de fiesta de Pascua, que abarca 7 días aproximadamente, ¿ya? Entonces, el primer Shabbat, el primer sábado al día siguiente, estamos hablando del primer día de la semana, estamos hablando del domingo después del primer Shabbat de esta semana de Pascua, ese día tenía que celebrarse la fiesta de las gavillas, ¿ya? ¿Está claro? Ahora vamos a tratar de dar algún pequeño pincelado de significado de ellas porque las estudiamos todas ellas en
Levítico. En Levítico capítulo 23 están las 7 fiestas mosaicas o 7 fiestas levíticas, 7 fiestas de Dios. Ya, entonces, al iniciar el año agrícola estaba Pascua, panes sin levadura, gavillas. Luego, 50 días después, más adelante, iniciando el contar los días desde gavillas, desde el domingo de gavilla, se contaban 7 semanas, 49 días, y caía en el día 50, que también era domingo, ya la fiesta de las semanas, ya Shavuot. Y también ahí sabemos que después se le llamó con el idioma griego Pentecostés, porque era 50 días después ya de el inicio, por así decir, de la fiesta o conmemoración de fiesta de Pascua. Gavillas es el día de que comienzan a contarse los días, y panes sin levadura, ¿ya? Y luego ya pasando ya primavera, pasando verano, entrando ya en otoño, ya en el mes de Tishri, el séptimo mes, entonces la tercera fiesta de peregrinación era tabernáculos, que comenzaba el 15 de Tishri, ¿ya? ¿Hay otras fiestas? Claro que hay otras que no se mencionan, aquí hay 3. Faltarían aún entonces ya otras fiestas que no están mencionadas. Justamente en el mes de Tishri, ya el primero del mes está la fiesta de trompetas o Rosh Hashanah, inicio también del año político de Israel, diferente de Nisan, mes que inicia el año agrícola. En Tishri se inicia el año político de Israel con Rosh Hashanah, ya la fiesta de las trompetas. Y el día 10 del mes de Tishri tenemos la fiesta de expiación, o día de expiación más bien, ya que sería el Yom Kippur, ¿ok? Es ahí está el cuadro más o menos de las fiestas de Israel. Pero de estas 7 fiestas, básicamente 3 son de peregrinación, que les llamamos solemnes, donde tenía que viajar todo varón. Esto era obligatorio para todo varón, viajar al lugar donde Dios había escogido su habitación. Así que viajaban ya a donde Dios había dispuesto en principio el tabernáculo, por ejemplo, Silo, ¿ya? Y luego viajaban cuando estaba el templo, posterior a la época de Salomón, a Jerusalén, donde estaba el templo, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ya las fiestas de peregrinación, las 3 más importantes. Todo varón obligado a ir y no con las manos vacías, porque eran fiestas conmemorativas donde el judío se acercaba al Señor en un acto de gratitud, con mucho gozo, ¿ya? A dar gracias y a entregarle al Señor en reconocimiento de que de la abundancia de su mano que hemos recibido, le ofrendamos. Unas fiestas donde se buscaba adorar al Señor llenos de gratitud y llenos de gozo. Ahora, si bien es cierto, era obligatorio para los varones, ya la idea, ya siempre en el corazón de Dios, es que participara toda la familia. Pero los varones estaban obligados como cabeza de hogares, y ellos tenían entonces que también arrastrar a sus familias, a sus hijos, hijas, a su señora, a su esposa, a participar de esta fiesta. En alguna ocasión a lo mejor no podían la familia, pero él obligadamente tenía que participar. ¿Está claro? Fiestas de peregrinación. Entonces, en el mes de Nisan tenemos Pascua, panes sin levadura, gavillas. 50 días contados después de Gavillas, cae otro domingo en el mes de Sivan. Ya tenemos el mes de Nisan, el segundo mes es Iyar
el tercer mes es Sivan. Ahí teníamos la fiesta de Shavuot o de las semanas o Pentecostés. Y luego en el séptimo mes, avanzando, estaba Tishri. Y ahí entonces teníamos la última fiesta del año agrícola de Israel, la última, que era la fiesta de tabernáculos, el 15 de Tishri. ¿Está claro? Bien, hermano, vamos viendo entonces el versículo 1 y versículo a versículo alguna explicación. Moisés le demanda a esta nueva congregación, ya, por si es que no les han contado, a pesar de que todos los papás contaban a sus hijos acerca de estas fiestas, porque Dios la había encargado que transmitieran esa enseñanza a sus hijos. Así que guardarás, tienes que obedecer, tienes que cumplir, tienes que celebrar en el mes de Abib o mes de Nisan. Usted en el libro puede orientarse también porque hay algunos esquemas en la página 169. Estoy hablando de de la versión de Amazon, ¿ya? Bueno, pero muy cerca del inicio del capítulo 16, en el comentario del pastor Enzo, usted encuentra fiestas de peregrinación, ¿ya? Como también en la página siguiente, según este formato, usted tiene el calendario agrícola, ¿ya? Y ahí también encuentra las fiestas. Así que puede estar apoyándose en esos esquemas para que usted pueda orientarse en el tiempo, en el orden ya acorde al calendario de los judíos. Amén. Cualquier duda, levanta su manito ya y me interrumpe y encantado de poder intentar ayudar. ¿Ok? Bien, entonces en el mes de Abib, ese era el verdadero nombre en hebreo del mes, pero que después cambia al arameo, después de la conquista de los babilonios, muchos de los nombres del calendario judío entonces cambiaron, entonces quedó como Nisan. Y la verdad es que prevaleció al final Nisan porque el hebreo se va perdiendo con el correr de los tiempos y el siglo, se va perdiendo y el pueblo de Israel empieza a dominar más el arameo y empieza a dominar más el griego que el propio hebreo, ¿ok? Pero usted le llama Abib o Nisan, es el mismo, ¿ya? Yo me quedo con el cambio que la generación adoptó, así que me gusta más memorizarlo como el mes de Nisan, ¿ok? Así que guardarás en ese mes de Nisan y harás Pascua a Jehová tu Dios. Celebrarás Pascua, porque en ese mes, ya de Abib o de Nisan, te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Es interesante saber que Dios les solicita a todos los varones que vayan al templo o al tabernáculo una vez al año, viajen, fiesta de peregrinación, para agradecer al Señor por su redención, agradecer porque Dios nos liberó de Egipto de noche. Y dice de noche porque es verdad que en la noche, ya, pasaría a medianoche, pasaría el ángel de Jehová. Y si no viere la sangre puesta del cordero que se reservaba el día 10 y el día 14 se degollaba y se pintaba los postes y el dintel de las puertas con esa sangre. Donde el ángel destructor viera la sangre, Pesaj. Por eso significa Pascua, Pesaj. Pasaré sobre esa casa, pasaré de largo, no tocaré al primogénito, pero si no estás cubierto con la sangre de ese cordero, entonces el primogénito moría. Y así murieron como décima plaga todos los primogénitos de Egipto. Israel en fe hizo tal como Dios les mandó, eligieron un corderito y lo separaron el día 10 hasta el día 14 y el 14 lo degollaron, ¿ya? Y pusieron la sangre en los postes y en el dintel y a medianoche cuando pasó el ángel, ya
de la muerte no tocó a los primogénitos israelitas porque quedaron cubiertos con la sangre. Tremendo mensaje, tremenda figura la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos en las fiestas levíticas, pero tremendo, ¿yo? Es maravilloso. De la misma manera como los primogénitos no murieron, ya porque se aplicaron la sangre, hoy día no mueren, sino que van a vida eterna todos los que hemos por fe aplicado la sangre de Cristo Jesús, quien la entregó en el Calvario, en la cruz del Calvario. Amén. Bien, ese era el significado entonces por el cual Dios pedía que sacrificaran y celebraran, ¿ya? Y comienza este evento en la noche, es verdad, en la noche. Pero el corderito degollado va a ser asado después que pasa el ángel y el primogénito no muere, en signo de gratitud y de gozo de que el primogénito no murió, entonces el animalito era asado y tenía que comerse con panes sin levadura, tenía que comerse con hierbas amargas, que nos habla del arrepentimiento, del dolor del corazón, ¿ya? Que debe también haber en todo creyente cuando acepta a Cristo. Una genuina conversión implica un arrepentimiento y un dolor porque mi pecado llevó a Jesucristo a la cruz. Son las hierbas amargas. Bueno, no voy a entrar en más detalle porque ya esto lo hemos visto, ya lo vimos con mucho detalle cuando estudiamos el libro de Levítico, ¿ya? Lo interesante es que en la noche entonces se comía ese cordero y no tenía que sobrar nada, 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 porque en la mañanita tendrían que empezar la travesía. Empezaban el viaje de Dios hacia la tierra de Canaán, ¿ok? Eso es lo que nos enseña la Biblia en el libro de Éxodo y las fiestas levíticas y aquí ya en Deuteronomio. Lo importante es que Moisés quería que esta nueva generación supiese con toda certeza lo que el Señor había demandado, porque ellos tendrían que practicar estas fiestas de peregrinación cuando estuvieran asentados en Canaán. ¿Está claro? Y sacrificarás, versículo 2, sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y esa frase para en el lugar que Jehová escogiere implica inmediatamente que no se podía celebrar la Pascua en sus propios hogares. La única Pascua que se celebró en sus hogares fue la Pascua de Redención, fue la Pascua en Egipto, en sus hogares. Pero después la Pascua tenía que ser celebrada en el lugar en el que el Señor con su presencia estuviese. En este caso, ya en el tabernáculo, ya básicamente cuando entraran a la tierra prometida. De hecho, la primera Pascua que se celebra cuando el pueblo pasa, cruza el Jordán, es en Gilgal. En Gilgal se celebra la primera Pascua en tierra de Canaán. Gilgal, ¿ok? Porque ahí el Señor pone su presencia y luego decide que el tabernáculo vaya a Silo. Entonces, todo el pueblo que se asienta en diferentes territorios, cada tribu en su territorio, una vez al año tenía que, para Pascua, hacer el viaje de peregrinación hacia Silo. ¿Ya? Perfecto. ¿Está claro eso? Al lugar que Jehová escogiere, no más en tu casa. Ahora tienes que viajar al tabernáculo, al templo, donde él estuviera, porque es una fiesta que tiene que celebrarse en la presencia de Jehová, en la presencia del Señor. No comerás con ella pan con levadura. Y ahí conecta Pascua inmediatamente con lo que sigue de fiesta. Y lo que sigue es la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, no se podía comer pan leudo después
por lo menos por los 7 días, por las fiestas. Y no solamente no comer, sino que toda la nación tenía que sacar la levadura de sus casas y ir a botarla fuera. No podía haber ni siquiera un gramo de levadura en su casa. Enseñanza que una vez que eres redimido, estás invitado a vivir una vida en santidad. El pecado fuera. Y así sacaban la levadura de sus habitaciones. No comerás con ella pan con levadura 7 días, fiesta de pan sin levadura, los 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, ¿ya? Porque a prisa saliste de tierra de Egipto. Claro, después de comer el cordero asado esa noche, inmediatamente salieron a prisa, ¿ya? Y fue una salida veloz, fue una salida en medio de un luto de todo Egipto, de un llanto, pero fue una salida victoriosa por la mano poderosa de el guerrero divino, nuestro Señor, quien ya les provee a través de los mismos egipcios elementos para la construcción futura. Dios todo lo tenía planeado para la construcción futura del tabernáculo. De ahí entonces tanto oro, alhajas, plata, bronce, que será utilizado más adelante, ya como telas preciosas, etcétera, etcétera. Muy bien, ya así salió, ya temprano en la mañana Israel de la esclavitud de Egipto. Ya a prisa saliste de tierra de Egipto, versículo 3, para que todos los días de tu vida te acuerde, todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hermano, me gusta tal como está escrito ahí, porque yo lo aplico a nuestra vida. Hermano, usted debe recordar todos los días de su vida el día en que el Señor te acogió con brazos de amor, el día de tu salvación, ¿ya? Y ese es el objetivo de esta celebración, que haya un recordatorio, te acuerdes, ¿ya? Son fiestas, ¿ya? Para que te acuerdes. No es lo mismo que el apóstol Pablo habla acerca de la cena del Señor en 1 Corintios 11, ¿se acuerdan? ¿Ya? Nos dice que es para conmemorarlo, para recordarlo. Por eso, hasta que Él venga, participa del pan y del vino en la mesa del Señor, la Santa Cena. ¿Se dan cuenta? Para recordar. Y siempre debemos tener en la memoria el recuerdo de los grandes hechos. Y el hecho más grande de todo es tu salvación, es mi salvación. Es el hecho más grande. Entonces hay que tenerlo fresco, no se te olvide, no te vayas a olvidar del día en el cual el Señor te rescató, el Señor te salvó, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. No se puede ver levadura, así que había que sacar la levadura de las habitaciones durante esos 7 días de fiesta de panes sin levadura. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, es decir, la carne de la Pascua, el cordero de la Pascua, que mataste en la tarde, tarde, noche, ya del primer día, día de Pascua, no quedará hasta la mañana, es decir, había que consumirla. Y si era muy grande el animal, entonces tú tenías que invitar a tus vecinos a tu casa. Eso se hizo en Egipto para que se comieran toda la carne asada, no podía ser de otra manera, no era en cacerola, cazuela, no, era asada. Así que ese cordero era asado y se comía por toda la familia esa noche, porque hay que comer al cordero. Mire, esto tiene tremenda eh, aplicación espiritual, porque realmente el Señor nos invita a comer del pan de vida y a beber
de mi sangre, a comer. Comer significa incorporarlo por fe a la vida. No nos está invitando a un canibalismo, está claro, pero es espiritualmente, ¿ya? Que tenemos que apropiarnos de él totalmente. No quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Ya lo dijimos. De aquí para adelante, no en los hogares, sino que no se puede sacrificar la Pascua donde a ti se te ocurra, sino que tiene que ser en el lugar que Dios determinó, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Esto ya lo hemos visto del capítulo 12, justamente, ya ese fue el tema central del capítulo 12, el santuario único. Y eso ya lo vimos, así que no lo repito, ya lo explicamos. Muy bien. Sacrificarás, versículo 6, segunda parte, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, o sea, cuando comienza el día, porque el día comienza a las 6 de la tarde, ahí comienza el día, el nuevo día, termina el día a las 6 de la tarde, el vivido, y el porvivir, entonces comienza como nuevo día a las 6 de la tarde. Por eso es que habla, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Aquí la palabra saliste no es que salieron en esa noche, sino que en esa noche salieron liberados ellos porque el primogénito no fue tocado por el ángel de la muerte, pero tenían que durante la noche alimentarse del cordero asado, que no podía quedar nada y no podían quebrarle hueso. Otro detalle, no podían quebrarle hueso. También eso es cumplimiento de la profecía, es cumplimiento en la cruz de Cristo, porque a los dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús, los romanos le quebraron los huesos de las piernas para que acelerar su muerte. Pero como vieron al Señor que ya había expirado, a Cristo no le tocaron ningún hueso. ¿Ya? Así que también se cumple esa profecía. Ese animalito se comía asado sin dejar nada hasta el otro día y no se le podía quebrar ningún hueso. Otro cumplimiento profético también, hermano. Ya, versículo 7. Y la asarás, ¿ven? Entonces en la noche tenían que asarla y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana, una vez terminado el acto de la Pascua en el tabernáculo, a futuro en el templo, eras libre, peregrino, porque es un viaje de peregrinación, de regresar a tu hogar. Eras libre. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación, ¿ya? Si estaba a 1 kilómetro, fantástico. Si estaba a 100 kilómetros, te tocaba caminar bastante. Depende dónde te hubiese tocado ya asentarte con la tribu en el territorio que el Señor determinó. ¿Está claro? ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos, avanzamos. 6 días después del primero, que es Pascua, comerás pan sin levadura. Y el séptimo día, el día donde termina la fiesta de panes sin levadura, será fiesta solemne a Jehová tu Dios. Significa que será santa convocación. Primero, ese día no se podía trabajar se vivía como un Shabbat. Aunque no fuera Shabbat, aunque no fuera sábado, se tenía que vivir como un Shabbat. No se podía trabajar el último día de la fiesta de panes sin levadura, ¿ok? Era santa convocación, ¿ya? Entonces, dice, 6 días comerás pan sin levadura, los 6 días restantes, y el séptimo día del total de la fiesta de Pascua con panes sin levadura, el séptimo será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Santa convocación, día designado como Shabbat, exclusivamente para estar en el reposo del Señor. El reposo del Señor no tiene la característica de estar con gozo, con gozo. ¿Ah? Muchas veces la palabra reposo yo la interpreto en castellano como descanso, pero no es descanso.
¿ya? La palabra reposo significa contentamiento, en este caso, significa gozo, significa satisfacción. Era un día, el día más alegre, el día más feliz, ¿ya? Dice, y luego termina la fiesta. Está claro, Pascua, panes sin levadura, y ya les dije que el día siguiente del primer Shabbat de esta fiesta de Nisan, el día siguiente, domingo, había fiesta de gavillas, de gavillas. Y eso es lo que aparece en el versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Comienzas a contar las 7 semanas desde el momento en que se mete la hoz, el momento que se hace la primera cosecha. En esa fecha, en la fecha del mes de Nisan, lo único que podía dar alguna semilla, algún fruto, era la cebada. Cebada. Por lo tanto, lo que el pueblo traía en la fiesta de las gavillas era lo primero que dio la tierra. El primer fruto de la tierra justamente consistía en cebada, ¿ya? Y estas gavillas es maravilloso. ¿Por qué? Porque este primer fruto que da la tierra, en fe lo trae el judío el día domingo, en fe, ¿ya? De que la cosecha que está comenzando el año, de que la cosecha que viene a futuro en este año será abundante. Ese era el significado de gavillas. Gavillas significa que entonces se traía ya lo primero que había dado la tierra, unas pocas semillas de cebada, está claro, pero que simbolizaban que estas primicias iba a dar como resultado una gran cosecha, un gran fruto. Hermanos, por eso es que Gavillas es una fiesta que se celebra el domingo, porque significa la resurrección. Hablaba de la resurrección del Señor. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 habla de las primicias y luego entonces una gran cantidad de pueblo de Dios resucitado, una gran cosecha gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un mensaje profético también en Gavillas. Yo lo expliqué con más detalle, hoy día solamente una pincelada, pero recuerde, día domingo. ¿En qué día resucitó el Señor? Domingo. Ya el Señor Jesús resucitó y dio mucho fruto, o sea, ¿vamos a ser muchos los resucitados? Sí, porque las primicias ya fueron presentadas a Dios. Así que todos los creyentes conformamos la gran cosecha del resucitado. Eso habla Gavillas. Ok, entonces ese día de Gavillas, desde ahí tú tenías que contar 7 semanas, 49 días, y el día siguiente, el 50, que también caía domingo, entonces ya vas a comenzar, comenzarás a contar las 7 semanas y en el día 50 harás la fiesta solemne de las semanas. Y ahí aparece la segunda fiesta de peregrinación, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, por las semanas que se tenían que contar, ¿ya? O la fiesta de Pentecostés, porque 50 es penta en griego, Pentecostés. Y sabemos que ahí vino, en esa fiesta en Jerusalén, fue cuando el Señor ya envió un don maravilloso, el Espíritu Santo. En esa fiesta nace la iglesia, porque 3.000 almas respondieron al mensaje de Pedro y nace la iglesia. Imagínense, hay un nacimiento maravilloso en la fiesta. Para el judío también tiene otra lección, porque dice, yo no lo sé, pero la Mishnah, la tradición judía dice que ellos llegaron en ese día o más o menos al monte Sinaí después de haberse liberado de Egipto. Y en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que dio Dios?
la ley. Por lo tanto, para el judío también la fiesta de Shavuot significa que fue la dación de la ley por parte de Dios. Nosotros, mucho más que la dación de la ley, la dación del Espíritu Santo, gloria a Dios. Todo es enseñanza profética del Señor. Entonces, versículo 10, harás el día 50 desde gavillas, fiesta de Pascua y panes sin levadura, 50 contando desde gavillas, harás la fiesta solemne de las semanas, fiesta de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ahora, esta fiesta de Shavuot, que se da en el mes de Sivan, ya, ya han pasado prácticamente 2 meses desde Nisan. Nisan, Iyar, Sivan, perfecto. Por lo tanto, en esos meses, sí la tierra ha empezado a dar mucho más fruto, frutas, pero lo más importante, empieza la cosecha del trigo. Y el trigo es importante porque da el pan, ¿ok? La harina, el pan, el trigo. Entonces, la fiesta de semanas se llama fiesta de la cosecha, pero es el inicio de la cosecha, no confundir con que también se llama fiesta de primicias, pero se refiere a la primera cosecha, porque gavillas es realmente una muestra muy pequeña del primer fruto de la tierra, ya que es la cebada, pero aquí ya se cosecha el trigo, elemento fundamental para la alimentación de ricos y pobres, ¿ya? Entonces, la fiesta de la cosecha es la fiesta de la semana. Se le llama fiesta de la siega, fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, Shavuot, Pentecostés, primicias. Todos esos nombres para esa fiesta del día 50 de Gavillas, ¿ya? Y esa fiesta también era de peregrinación, o sea que había que viajar al lugar que el Señor hubiese destinado y obviamente era una fiesta de tremenda gratitud al Señor. Si la primera fiesta, Pascua, panes sin levadura, la mayor gratitud era porque me sacaste de la esclavitud, Señor, porque me redimiste, esta fiesta era la fiesta porque me proveíste. ¿Entiendes? Porque realmente he podido cosechar ya trigo, algunos frutos de árboles, hortaliza. Veo que, Señor, me has bendecido. Y ese es la gratitud de la fiesta de las semanas de Shavuot, ¿ya? Por eso que dice, de la abundancia voluntaria de tu mano. Es decir, según lo que Dios te haya prosperado, proporcionalmente a la provisión de Dios, tú debes darle a Dios. ¿Entiendes? Si te proveyó poco, acepta a Dios que le des poco. Pero si te proveyó mucho, tienes que darle proporcionalmente mucho. El pecado en un judío era que si lo hubiese prosperado en mucho Dios y le daba poco. Dios mira el corazón y eso le era contado por pecado. Y hoy día sigue siendo un principio que no cambia. Acorde a cómo el Señor te prospera, tú tienes que ir voluntariamente en gratitud, adorar al Señor y darle al Señor. Es en proporción a lo que Él te provee. Y este principio está desde aquí, desde estas fiestas levíticas. ¿Se entiende, hermano? De la abundancia voluntaria. Observa, es una ofrenda voluntaria. Tu corazón lo determina. De tu mano será lo que diere, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Según. Esa palabra según me dice que es proporcional a lo que Dios te da. ¿Ok? Bien. Y la característica de esa fiesta era gozo. Y toda esta fiesta, el propósito era que vinieran a la presencia de Dios, a adorar al Señor con gozo, con alegría. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Escuche,
tú el que estás obligado, el varón, pero también tu familia, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Mira, incluso el levita, tu vecino que es levita y que habitar en tus ciudades también tiene que venir a gozarse. Y el extranjero, los pobres, el extranjero, el huérfano, la viuda, los que padecen mayor necesidad, tráelos también, que vengan todos a adorar al Señor. El que estuvieran en medio de ti. ¿Dónde? En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Fiesta de peregrinación. ¿Se entendió, hermano? Está clarito. Ya no creo que necesite más explicación. Y acuérdate también cuando vengas en gratitud a esta fiesta de Chabot, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Acuérdate de que fuiste siervo, acuérdate que fuiste liberado, Pascua, acuérdate también de que sufriste ahí en Egipto. Mira, hoy día a tu alrededor hay muchos que sufren, el huérfano, la viuda, tráelos, tráelos. ¿Ya? Si tienes que meter la mano al bolsillo y gastar ya un pasaje en avión, en bus, no, lo que sea, tráelo, tú lo tienes que pagar, ¿entiendes? Lo que te cueste, hazlo, hazlo. Tú tienes que proveer también porque tú fuiste necesitado allá en Egipto. Así que si ves necesidad en medio de tu pueblo, tú tienes que suplirla, pero tráelos para que ellos también adoren, para que ellos también agradezcan, para que ellos también se alimenten, porque había muchos alimentos. En estas fiestas también se compartían muchas ofrendas de paz y era una gran oportunidad para comer por primera vez en la vida carne, como mucho pobre que no tenía la posibilidad de comer carne, aquí podía en esta fiesta, por eso se compartía. ¿Entienden, hermano? Era una fiesta. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás. Tienes que obedecer estos estatutos. Luego, versículo 13, la última fiesta de peregrinación es la fiesta solemne de los tabernáculos. Esta fiesta dura 7 días, comenzando el 15 de Tishri, ¿ya? Cuando hayas hecho la cosecha de tu era. Y también tiene que ver con agricultura. Pero cuando hayas hecho, cuando ya la cosecha del año agrícola se haya cerrado. Aquí ya estamos en septiembre y ya todos los frutos dieron su fruto. Todos los árboles, todas las hortalizas, todos los granos, todo. Es decir, aquí las uvas se llenaron los lagares de jugo de la vid, están preparando vino, sidra, etcétera, etcétera. O sea, es el tiempo en que finalizó la cosecha. ¿Cuándo comenzó la cosecha? En Shavuot. ¿Cuándo termina la cosecha? En tabernáculos, en Sukkot. Sukkot, fiesta de las cabañas, de las enramadas, de tabernáculos. Eso significa. Entonces, la fiesta de los solemne de los tabernáculos la vas a celebrar por 7 días, desde el 15 de Tishri hasta el 22 de Tishri, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Entonces, hermano, esta es la última fiesta levítica de Israel. La levítica, la mosaica era la última y tenía que ver con venir a habitar en tiendas recordando de que fui liberado de la esclavitud de Egipto y que transité por el desierto viviendo en carpas, en tienda, en enramada, tabernáculos, Sukkot. Esa era la fiesta. Pero además coincide que en este momento yo ya he hecho toda mi cosecha de mi campo, ya están mis graneros llenos, está todo. Y de eso yo le traigo al Señor viajando, peregrinando a donde está su presencia para adorarlo, para ofrendarlo. También esta ofrenda entonces era proporcional. Si te dio, no sé, una cosecha de 10 kilos de trigo, es distinto si te dio una cosecha de 100 kilos de trigo. Obviamente que al que le dio más tenía que traer más, porque es proporcional a lo que el Señor le ha dado. ¿Ok? ¿Se entiende ese ejemplo? Medio burdo, pero lo que se me ocurrió. Ya, seguimos. Entonces,
¿Qué característica era una vez finalizada la cosecha? Sukkot, o sea, tabernáculo, y era la fiesta de mayor gozo. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Quién? Tú. Tú estás obligado a venir, pero trae a tu familia y trae a tu siervo y trae a tu vecino el levita y trae a los necesitados. Lo mismo, todos que vengan, todos los que viven en tus poblaciones, tráelo a gozarse de la fiesta de tabernáculo. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios. Claro, ya estamos finalizando el año, ya, o la época agrícola, por lo tanto, ya, según lo que te haya bendecido. Tú ya cosechaste todo a esta fecha. Entonces, porque te habría bendecido Jehová tu Dios en todo tu fruto, en toda la obra de tus manos, tu trabajo, ahí, y estarás verdaderamente alegre. La idea es que esta fiesta tenía que ser la fiesta de mayor gozo, y realmente era la fiesta de mayor gozo. Era de tanto gozo que incluso se incorporaron ya, bueno, una característica de fiesta dentro de la fiesta de tabernáculo. Se incorporó una fiesta de las luces, porque sucede que todas las tiendas, cuando llegaba la noche, prendían entonces sus lamparitas y todo, los cerros donde estuvieran asentados, se iluminaba, todo se iluminaba, porque eran las luces de estas enramadas, de estas tiendas, de estas cartas. Por eso la fiesta de las luces también se celebraba. El Señor Jesús ya estuvo en Jerusalén en esta fiesta de tabernáculos, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 8 inmediatamente es donde él dice, sabiendo de que está fresquita en la memoria que en tabernáculos hubo fiesta de luces, él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y una segunda fiesta se incorporó, el último día de tabernáculo se incorporaba una última fiesta, que era la fiesta del agua. Y justamente en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, Jesús en Juan 7 se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la fuente de agua. Él es el representante. Toda la fiesta del agua está representando a Jesucristo, la verdadera fuente de agua viva. Y el que viene de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, mucho de lo que uno después empieza a estudiar en el Nuevo Testamento tiene referencia a cosas del Antiguo. Por eso que es importante estudiar el Antiguo Testamento, hermano, y gozarse de ver la sabiduría, la provisión, la providencia, el amor, la gracia de nuestro Señor. Todo lo dispuso para nosotros. Bien, entonces, ya estarás, versículo 15 al final, ya estarás verdaderamente alegre. Fiesta de tabernáculo, fiesta de gozo extremo. Y es interesante, hermanos, porque la fiesta con la cual se simboliza la época futura que viene cuando el Señor Jesucristo venga y instaure su reino en el milenio, es la fiesta de tabernáculos. En la fiesta de tabernáculos. ¿No lo cree? ¡Oh! Zacarías. Vamos, Zacarías. Zacarías. Por favor, busque Zacarías y el capítulo 14, el último capítulo de Zacarías, ya dice, ya versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron a pelear, a aniquilar a Israel. Cuando vieron a Jesús, dejaron a Israel y se fueron a pelear contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que viene montado en caballo blanco. Él, se fueron a pelear con él, pero muchos gentiles van a aceptar a Jesucristo en medio de esa batalla de Armagedón. Y aquellos gentiles
que acepten a Cristo y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén y contra Cristo, subirán porque entrarán al milenio y subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que la fiesta de tabernáculo es una fiesta profética que nos habla del milenio cuando Cristo reine, donde Él va a cumplir todos los pactos a Israel, donde la iglesia va a ayudar en ser delegados, regentes de gobernar bajo la directriz del Señor, ¿ya? Y Israel va a recibir todos los pactos que Dios le ha prometido y muchos gentiles por arrepentimiento van a entrar también a esa fiesta de tabernáculos, ¿ya? Así que así se representa también el milenio, es decir, época de gozo extremo. Amén. Bueno, hay mucho más que uno podría decir, pero creo que es suficiente. Versículo 16, un resumen. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo, pero varón arrastra a tu familia. Ese es el deseo del Señor. Ya tú estás obligado a ir porque tú eres a quien yo he designado como cabeza del hogar, pero trae a los tuyos, a tu hijo, tu hija, y trae a tus vecinos, y trae a los pobres, trae a todos a la fiesta 3 veces al año. Pascua y panes sin levadura, Chabot, semanas, Pentecostés y tabernáculos, cuando se cierra la cosecha. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, Pascua, panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, porque son fiestas de gratitud al Señor, son fiestas donde uno tiene que darle en adoración al Señor de lo recibido de su mano, de lo recibido de su mano. Son fiestas que uno tiene que reconocer, Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. Mire, hermano, yo creo que ese es el principio fundamental para empezar a considerar realmente tanto en diezmo y en ofrenda al Señor. Reconocer de que todo es de Él. Y como todo es de Él, yo simplemente administro y aparto esto en gratitud a ti. Te doy tu diezmo y te traigo estas ofrendas, Señor, porque te amo y porque estoy agradecido de toda la bendición que derramas sobre mi vida. Así que ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición, conforme en equilibrio, en proporción a la bendición que Jehová tu Dios tuviere dado. Amén. Bien, hermano, eso es un repaso rápido de las fiestas las 3 fiestas de peregrinación. Pesaj, Pascua. Matzot, matzot es panes sin levadura, el matzot. Omer es gavillas, fiesta de Omer, fiesta de las gavillas. Todas se desarrollan en el mes de Nisan, en primavera, al inicio del año agrícola. 50 días más adelante se celebra Shavuot, la fiesta de la cosecha. Ahí ya viene una cosecha de productos como trigo y árboles frutales, primeros frutos, principio ya de año, fiesta de la siega, fiesta de las primicias. Ya al final, ya en Tishri, está la fiesta de Sukkot, es la cosecha también a la salida del año, término del año agrícola, ahí en ese mes se inicia el año político. Vea usted, yo le dije los diagramas que hay ahí, Nisan, Iyar, Sivan, Pentecostés en Nisan, Pascua y panes sin levadura y Gavilla se está metido ahí. 50 días después de Gavilla, Pentecostés en el mes de Sivan, ya, y en el 7º mes, que es el mes de Tishri, que es a final de otoño, tabernáculos, ya con toda la cosecha ya hecha. Es
son fiestas en las cuales hay gratitud porque el Señor ha sido mi redentor, porque el Señor es mi sustentador, mi proveedor. Así que son fiestas donde hay que venir con gratitud, con fe, con adoración, que es la verdadera adoración, es con gozo. No puede ser cabizbajo, hermano. Es con gozo la verdadera y es con generosidad. Eso es lo que Dios busca en el corazón del adorador. Vean el esquema del calendario agrícola. Nuevamente, lo último que vemos. En Nisan usted tiene Pascua, Pesaj. ¿Me sigue? Está en el dibujito, en el esquema del libro, Pascua, Pesaj. Ya también ahí se celebraba inmediatamente panes sin levadura. Al final, incluso es una sola fiesta. Usted la llame panes sin levadura o la llame Pascua, está involucrando las tres, con inclusive gavillas en medio. Así es en el Nuevo Testamento. Cristo es nuestra Pascua, ¿ya? Despojémonos de toda la levadura, dijo Pablo. Así que es una fiesta, pero son tres en el fondo, tres en uno. Ya Pascua, Pesach, panes sin levadura, Matzot, gavillas, Omer. Ya había la posibilidad de una segunda Pascua en el mes de Iyar, en el mismo día, 14 de Iyar, 14 de Nisan, la verdadera Pascua. Pero habían judíos que o estaban ya inmundos, estaban contaminados y no podían participar en Nisan. Entonces Dios en misericordia les dio una segunda oportunidad. En el segundo mes, en el mismo día 14, o que hubiese estado fuera, haya estado en el extranjero, lejos, no sé, cualquier problema que te impidió venir a celebrar Pascua en Nisan, entonces puedes venir al mes siguiente en Iyar, una segunda Pascua, ¿ok? Ya, y en el mes de Sivan está Chabot, las semanas, Pentecostés. Luego siguen los meses avanzando, ahí usted ve otros meses, y llega a Tishri. Ya, en el primero de Tishri está Rosh Hashanah, las trompetas. En el 10 de Tishri, el día 10 de Tishri, día de expiación Yom Kippur. Y el 15, por 7 días, comenzaba fiesta de tabernáculos. Acuérdese que también el Shavuot o el semana era fiesta de un día, la única fiesta de peregrinación de un día, porque Pascua con panes y levadura es de 7 días y tabernáculos también es de 7 días. Y el último día también de tabernáculo es de santa convocación. Tenía que tratarse como un Shabbat, nadie trabajaba el último día de tabernáculo, igual que el último día de panes sin levadura. ¿Qué más puedo decir? Solo decirles que hay dos fiestas más que se agregaron tiempo después, ¿ya? En el mes de Kishleu está Hanukkah. Hanukkah o fiesta de la dedicación. Jesús también fue a celebrar en Jerusalén la fiesta de la dedicación. O sea, Jesús celebró Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que tiene que ver con la liberación del imperio seleucida, específicamente Antíoco Epífanes IV, por medio de una familia de la tribu de Judá, los macabeos. Esa historia uno lo puede leer en los libros apócrifos de primera y segunda de Macabeos. ¿Ya? Entonces, los judíos la pasaron pésimo por mano de los seleucidas y específicamente de Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes IV es figura del anticristo. Estos son imperios después de la muerte de Alejandro Magno, del imperio griego. Entonces están los Ptolomeos, que son en el sur, en Egipto, y en el norte, Siria, al norte, los Seleucidas. ¿Ya? Ellos fueron opresores de los judíos al punto que se levantaron los macabeos y cuando logran libertar y limpiar, purificar el templo, porque a Antíoco Epífanes no se le ocurrió nada mejor, ¿ya?, que sacrificar un cerdo en el templo. Entonces esa es la abominación desoladora, es figura de la abominación desoladora cuando el anticristo ponga su imagen en el templo. ¿Entienden? Bueno, eso está en Daniel. Pero les hablo un poquito de la fiesta de dedicación.
¿Por qué se celebra la fiesta de dedicación en Israel? No es fiesta levítica, se celebra porque volvimos a ser libres de la abominación que ha provocado Antíoco Epífanes IV y nos hemos liberado y hemos derrotado a los Seleucidas gracias a los Macabeos. Fiesta de dedicación, ese es Hanukkah. Y Esther, o sea, perdón, la fiesta de Purim tiene que ver con Esther. Purim es suerte, se echaron suerte y la suerte no cayó ya sobre los judíos, sino que cayó sobre Amán, el símbolo de Satanás, una malecita descendiente del rey Agag, Agageo, dice la escritura, ya figura de Satanás. Él quiso aniquilar en la época de Jerjes, de Jerjes, quiso aniquilar a los judíos y casi lo logra a menos de la intervención de Mardoqueo y de la reina Esther. Entonces el judío celebra la fiesta de Purim en el último mes del año, que es Adar, ya por allá por febrero, marzo, Adar, la fiesta de Purim. Ya, eso tiene que ver con el libro de Esther. Ya, listo, un repaso rápido. ¿Alcanzó a notar? Espero que haya podido anotar. Bueno, vamos entonces, versículo 18. Comienza otro tema, hermano. Dejamos las fiestas ya de peregrinación y aquí en el versículo 18 ya comienza el otro tema, que es en relación a que este pueblo, cuando se asentara en Canaán, tenía que velar por una justicia elevada, porque Dios es santo y Él es justicia, Él es la verdad, Él es justicia, Él es santo. Y su pueblo tenía que diferenciarse de todos los otros pueblos justamente en que se manifestara una justicia recta. Por eso es que dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Ya? Es decir, los primeros jueces que se levantaron fueron para apoyar a Moisés por consejo de Yetro, ¿se acuerda? Allá en el libro de Éxodo. ¿Ah? Moisés no era capaz de administrar justicia a tan grande pueblo, así que tuvo que ir seleccionando varones de, digamos, de renombre, de buen testimonio, etcétera, etcétera, virtuosos, no avaros, etcétera. Muchas condiciones ya en estos varones para que pudieran ser entonces seleccionados como varones sabios que podían emitir justicia acorde a la voluntad de Dios, justicia justa, ya no torcida. Entonces, Moisés les recuerda que ellos cuando entren van a tener que nombrar ahí en todo ese territorio donde están los rubenitas, o donde está Simeón, o donde está Benjamín, ellos van a tener que seleccionar sus propios jueces y oficiales y los va a poner en las ciudades donde vives, donde te tocó vivir por tribu, ¿ya? La ciudad que Jehová tu Dios te da en acorde a tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y lo primero es el versículo 19, que es clave: no tuerzas el derecho, no vayas a ejercer su justicia de un modo torcido, de un modo que se escape a la verdad, a la rectitud, a la idoneidad. Israel no puede hacer justicia como lo hacen los cananeos, que ellos ya se pueden vender, pueden dar falso testimonio, ellos pueden, digamos, vivir con influencias. Aquí no valen las influencias, es
otro tipo de justicia que Dios le demanda. Así que no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, no vas a hacer, no vas a cargar la justicia a alguien porque tiene más dinero y vas a abandonar al más pobre, al humilde. No, no haces acepción de persona. La justicia es una para todos, cualquiera sea su condición. No hagas acepción de persona, ni tomes soborno. No puedes tomar cohecho, no puedes tomar soborno, no puedes venderte, no puedes ser comprado, soborno, ¿ya? Porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Libro Proverbio habla mucho de este tema del soborno, también lo puedes buscar. Los ojos, ciega los ojos de los sabios. O sea, el soborno te va a dejar a oscuras y vas a cometer injusticia cuando estás destinado a ejercer justicia. ¿Ya? El soborno pervierte las palabras de los justos. O sea, la justicia ya por vía del soborno, por vía de las influencias, por vía de hacer acepción de persona, al final se va a corromper. La justicia en Canaán no podía ser corrupta porque Dios habitaba en medio del pueblo y Dios aborrece lo corrupto. Él es santo, 3 veces santo. Y esa era la demanda que Dios le daba. Esto lo vimos en el capítulo 1 de Deuteronomio. Uno de los primeros mensajes de Moisés tiene que ver con que allá en Canaán tiene que haber justicia. Justicia, ¿ya? La justicia, versículo 20, hermoso, la justicia, la justicia. Hoy si lo repites porque es algo tremendamente importante. La justicia, seguirás para que viva. Esto es interesante. La verdad es que tu permanencia con vida en la tierra que Dios te da se depende especialmente de tu comportamiento de justicia. Tú te desvías de la justicia, entra un poquito de corrupción y tú te condenas a poder perder la vida o ser expulsado de la tierra que Dios te dio. Era serio, hermano. Y Dios es serio porque es santo y es justo. Así que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida superlativa en justicia. Dios nos demanda que seamos íntegros, que no hagamos acepción de personas, que seamos rectos en cuanto a justicia, nos favorezca o nos perjudique. Y Proverbios habla que la integridad y la rectitud de una manera superlativa se prueba cuando tú estás en un juicio, ¿ya? Y tú tienes que testificar, pero tu testimonio te va a acarrear condena y tienes que hacerlo, porque si mientes, corrompiste la justicia. ¡Wow! Eso dice Proverbio. Bueno, yo no voy a ir a ver eso, pero hermano, fíjese, el mandato es no torcer el derecho, ser justo. La justicia, eso seguirás. ¿Para qué? Para que te establezcas con prosperidad, con bendición, con abundancia en Canaán. Pero en el momento que te desvías, ¿qué es lo que pasa si te desvías? Tú, que estás señalado como juez, ¿sabes qué va a pasar? Que esto como cáncer va a ir afectando a toda la sociedad, a todo el pueblo, y entonces no van a cumplir el pacto con Dios. Y por no cumplir el pacto, Dios los puede desechar y los puede erradicar de la tierra. ¿Ok? Así que es un tema serio, serio, ¿ya? Dice, no plantarás. Y en cuanto a la justicia, a ejercer, una de las cosas más importantes para Dios es que estos jueces, estos oficiales, ¿ya? Sean defensores celosos de la santidad de Dios
en el pueblo. El pueblo tampoco puede corromperse con otras religiones paganas, no puede irse tras la idolatría. Y los encargados de emitir justicia cuando vean que alguien se está desviando y se está yendo a ofrecer culto a Moloch o a Quemos o a Astoret, lo que sea, bueno, esa persona es digna de muerte y el juez tiene que aplicar esa justicia, ¿ok? Así que no plantarás ningún árbol para acera, no vas a levantar más troncos a la diosa Acera, y menos cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho, ¿ya? Ni te levantarás estatua, imagen, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Para Dios es abominación la idolatría, y mientras más cerca de su santo trono, de su templo, peor. Bueno, si uno ve la vida, por ejemplo, cómo fue el pueblo empezó a caer en la idolatría. Y el pueblo al final termina, incluso el mismo rey Salomón termina levantando al lado en el templo, dentro del templo, ya cultos y estatuas, imágenes de acera, incluso levantando también centros de adoración a Moloch, ya Quemos, etcétera. Así que, hermano, la decadencia realmente de Israel fue tremendamente grave. Dios les advirtió que no hicieran ya componendas con las religiones paganas de los cananeos. Dice el versículo, capítulo 17, sigue, versículo, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Con la misma gravedad, Dios podía ver ya a un israelita que trae una ofrenda a Dios, pero trae una ofrenda como de las obras, de un animal ciego, un animal cojo. La verdad es que a Dios hay que darle lo mejor. Yo siempre repito, hermano, y trato de mantenerlo todos los días, trato de repetírmelo aquí, a mi cabeza. A Dios lo primero y lo mejor. A Dios lo primero y lo mejor. Menos de eso el Señor no lo recibe y te es contado por pecado. Así que aprende en tu vida cristiana a separar lo primero, porque manifiestas en esa separación de lo primero para Dios, manifiesta que tus prioridades están claras, que amas al Señor tu Dios por sobre todo, por sobre ti mismo, por sobre tu familia, por sobre todo, primero el Señor. Y luego lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Porque Dios me lo ha dado todo y es el dueño de todo, y reconozco que todo lo que tengo es por su gracia. Así que yo lo adoro trayéndole lo mejor. Jamás podría traer algo ya que sea una sobra o que sea impropio. ¿Ok? Entonces, hermano, eso es lo que estos jueces, estos oficiales tenían que estar velando porque no hubiese idolatría en el pueblo y velando porque la adoración al Señor fuera pura y no con animales enfermos o deficientes, ¿se entiende? Eso era una responsabilidad primaria de estos jueces. Versículo 2. Cuando se halle en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. Todo esto, y en última instancia, era traspasar el pacto, no tener consideración de el Señor Redentor, el Creador y el Redentor tuyo. ¿Ya? Así que cuando se encuentra alguna persona en tus ciudades, allá en Canaán, ¿ya? Sea hombre o sea mujer, no importa, y que
haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando tu pacto. Por ejemplo, haberse ido y servido dando culto a dioses ajenos, idolatría, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol, la luna, o todo el ejército del cielo. Interesante, hermano, ya, porque el hombre desde mundo muy antiguo tiene esta tendencia a la adoración de los astros. De ahí surge después la astrología. Y hoy día se aparece como algo tan inofensivo, y no es inofensivo el horóscopo basado en la astrología. Eso es abominación al Señor. Así que cuidado con todo lo que es adoración a los astros, ¿ya? Que son creación del Señor. El único digno de honra, gloria, alabanza y adoración es el Señor. Nada de lo creado puede ser adorado, ya nada. Aunque sean hermosos como el sol, la luna es hermosa, las estrellas, y yo me asómbrate de que el Señor los creó para ti, para tu bien, pero no los adores, ¿ok? Eso es lo que dice este versículo. A todo el ejército, lo cual yo he prohibido, Dios prohíbe. Y si se ha sucedido que sabes de alguien que realmente se fue tras la idolatría o la adoración de esta astrología o lo que sea, y a ti te fuere dado aviso, tú no llegas y actúas a buenas y a primeras, sino que después que oyeres, tú tienes que indagar bien, y hubieres indagado bien, tú tienes que realmente estudiar y analizar muy bien la situación, la cosa, y si pareciere ya que es verdad lo que la noticia que llegó a tus oídos, porque después de tu investigación puedes decir, sí, es verdad que Juan realmente se fue a adorar al dios Moloch, ya, ¿qué tal abominación ha sido hecha en Israel? Es verdad que se hizo una abominación en Israel. Entonces, bajo una prueba contundente, en base a una evidencia y un análisis ciertísimo, sacarás a tus puertas al hombre, a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Pero además, antes tendría que haber testigos, ¿ya? Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, aparte de hacer una investigación profunda del pecado que se cometió en Israel, aparte de eso, es fundamental que hayan testigos, y tienen que ser más de uno. Con uno no se puede ejercer justicia porque uno se podría equivocar, porque uno podría hacer componendas, porque uno podría ser sobornado, pero 2 ya es más seguro que la objetividad en la justicia va a ser más cierta. Así que por dicho de 2 o 3 testigos morirá, porque la pena es una pena capital. Es decir, estas personas que desechan a Dios, salen fuera del pacto en actos abominables como la idolatría, ya van, van a ir contaminando al pueblo, y esta contaminación que va a correr como un cáncer va a realmente arriesgar que el pueblo rompa el pacto y el Señor su Dios entonces los elimine por vía de la muerte, por vía del exilio, por vía de un imperio que los domine, ya por vía de la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dios es el Dios todopoderoso, y Él en última instancia es el juez de toda la tierra, pero ha delegado en algún grupo de jueces y oficiales para que ejerzan esta justicia en sus ciudades en Canaán.
¿ya? Y lo principal que tienes que cuidar es que el pueblo no se vaya a idolatría. Y si se sabe de alguien que fue a idolatría, tú no lo juzgas sin antes analizar bien el tema. Y cuando estás seguro que fue verdad, ya especialmente porque has analizado el tema con 2 o 3 testigos, entonces morirá. Habrá ejecución de pena de muerte y el primero que va a lanzar la primera piedra, que es ya el apedreamiento, la forma, o lapidación, la forma de muerte, tenían que ser los testigos. O sea que los testigos tenían que estar clarísimos de su testimonio que era verdad. Porque si después, con el tiempo, se observaba de que el testimonio fue falso, no solamente como testigo habrías mentido ante Dios, sino que habrías asesinado y quedabas expuesto a pena de muerte. ¿Se entiende? Por eso que dice ahí, la mano de los testigos, versículo 7, caerá primero sobre la persona que cometió el pecado para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así que primero los testigos y luego todo el pueblo participaba, estando de acuerdo de que entró una dominación, se corrompió ya el pueblo, la tierra por causa de tal persona, de tal familia, por lo tanto, entonces todos ejercían la justicia de capital, la pena capital. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y esa es la frase clave. Esa es la forma como quitas de raíz el mal en medio de ti, porque si eres permisivo y dejas un poquito de levadura, va a leudar toda la masa. ¿Se entiende? Así que, hermano, el Señor es drástico en esto. Es misericordioso, pero cuando hay que emitir justicia, ya con hechos sumamente comprobados por investigación y por boca de 2 o 3 testigos, entonces había pena de muerte, ¿ya? Y participaban. Primero, el que lance la primera piedra, ya dijo el Señor, porque el que fue testigo y está libre de pecado, dice el Señor, que tiene la primera piedra. Habían testigos, seguramente en el caso de la mujer adúltera, pero el problema es que eran pecadores y por eso es que no se atrevieron a lanzar la primera piedra. Así que hay que considerar también esa enseñanza del Señor. Pero había que quitar el mal del medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil, versículo 8, ¿ya? Cuando algo fuera complicado como para ejercer justicia, realmente no tienes mucha seguridad para juzgar alguna situación difícil. Estamos hablando del juez, del oficial, de la ciudad, ¿ya? Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, ya diferentes tipos de homicidio, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, ya en negocios de litigio, en tus ciudades, porque ellos son jueces de ciudades, entonces si encuentras que es muy compleja la situación y no tienes seguridad de emitir juicio, ¿ya? No es como los jueces hoy día, no te declares incompetente, pero si lo hicieras es porque vas a buscar ayuda en, en el templo, en el lugar donde está Dios, ¿ya? Dice, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Vas a ir a los sacerdotes y al juez principal que está en la zona del templo, en la presencia de Dios. Y vendrás a los sacerdotes que ministran en el templo, levitas, y al juez que hubiera en aquellos días, ¿ya? Normalmente el sumo sacerdote, ¿ya? Y preguntarás,
y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Así que habían casos muy puntuales donde el oficial de la ciudad a lo mejor se declaraba incompetente como a emitir justicia, entonces tenía que viajar, peregrinar al lugar donde habitaba el Señor, porque ahí estaban los sumos sacerdotes, los levitas y los hombres más sabios. Y ellos, en representación de Dios, emitirían la sentencia, ¿ya? Y dice, y harás, y emiten la sentencia, ellos emitían la sentencia del juicio, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Versículo 10. Y cuando ellos emitan la sentencia, eso hay que hacer. Punto. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Es decir, hay que obedecer lo que los delegados por Dios han emitido como sentencia. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. Solamente cabe obediencia a la sentencia de las autoridades máximas, ya es como la Corte Suprema aquí ya de Justicia. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y si hubiese un hombre que procediera con soberbia, si hay alguien que no quiere, se rebela contra la sentencia de estas autoridades, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Es decir, aquel que no acepta la sentencia emitida por la autoridad máxima delegada por Dios allá en el templo, entonces si esa persona se vuelca en rebeldía, queda condenado a muerte. Así que la única posibilidad que había de la sentencia de las autoridades máximas era obedecer el dictamen que ellos pronunciaban, ¿ya? Así que dice, el hombre que procediera con soberbia, Dios no tolera la rebeldía, la desobediencia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, esa persona, ese rebelde, ese ya profano morirá, y así quitarás el mal de en medio de Israel. Observe que Dios siempre quiere limpieza en medio de su pueblo, porque Él habita en medio de el pueblo. Él es santo, su pueblo está llamado a ser santo. Así que hay que quitar el mal de en medio de Israel. No se puede tolerar la desobediencia en casos tan serios y tan graves como estos, que llegaron incluso a la Corte Suprema, la máxima de justicia. Y todo el pueblo oirá y temerá. El objetivo es que el pueblo, al ver esta situación, tenga temor de Dios para vivir en justicia, para vivir en santidad, y no se ensoberbecerá, para que ninguno se ensoberbezca, más bien vivan en una vida con actitud de humildad, ya en amor los unos por los otros. Termino, sí, me queda todavía unos minutos. Termino versículo 14 al 20. Este capítulo ya que nos habló primero de las tres fiestas solemnes de peregrinación y todo el significado que hay detrás de ellas. También Moisés le habla acerca de la importancia de la justicia, de la justicia justa, la justicia santa que el pueblo eh, tiene que promulgar allá en Canaán. ¿Ya? Así que hay que nombrar jueces y oficiales en las ciudades para que se emita justicia en las puertas de las ciudades. Perfecto. Pero hay casos extremos donde quizás esas personas no se consideran con la capacidad para emitir justicia, tienen que ir a peregrinar con el acusado, los testigos, con todo, hay que ir ya
a buscar a las autoridades máximas que están en el templo del Señor. ¿Ok? Eso era. Lo interesante es que Dios quería quitar toda maldad en medio de Israel. Hay que limpiar. Bien, hermano, un ejemplo de que el Señor desea santidad en medio de su pueblo. Pero el Señor, previendo que seguramente más adelante el pueblo de Israel iba a solicitar rey, ¿ya? Previendo de que el pueblo de Israel eh, les llamativa en los sistemas de gobierno de los otros pueblos. Y también quizás previendo de que en esta petición de rey, en el fondo estarían desechando al Señor, ¿ya? Dios, yo creo que siempre quiso ser el rey en medio de su pueblo, en teocracia, hasta la instauración del verdadero rey de reyes, señor de señores, el Mesías, cuando viniera. Ese reinado se cumplirá en el milenio. Sin embargo, el pueblo no aceptó este reinado de Dios. Ya no bastó el hecho que Dios les levantara estos jueces, ya en la época ahí de la conquista y posterior a la conquista, sino que pidieron rey. Yo creo que ese pasaje es muy triste. Yo voy a ir a Primera de Samuel, ya es un pasaje muy triste, para mí es muy triste. ¿De dónde está? 8. Eso, versículo. Primera de Samuel capítulo 8. Por favor, lea Primera de Samuel capítulo 8, por lo menos. Ya 9, ya yo creo que sería importante. Miren, dice que, versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Estos son los oficiales, estos son los llamados a hacer justicia. Y todos vinieron a Ramá para ver al profeta Samuel. ¿Por qué? Porque el periodo de los jueces no les sirvió a Israel, porque los jueces realmente fallaron a causa de su pecado. Así que como falló el hombre con su pecado en la situación de jueces, entonces ellos vieron que la alternativa sería unificar el gobierno ya por medio de que se elija a un rey sobre nosotros, ¿ya? Y dice, y le dijeron a Samuel, al gran profeta Samuel, he aquí tú has envejecido y lamentablemente los hijos de Samuel no andan en los caminos de Samuel. Salieron medio chuecos también los hijos de Samuel. Por tanto, le pidieron todos estos jueces, estos ancianos, como Isaí de Israel, le pidieron a Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mira, fracasamos con el modelo de teocracia, ya bajo la delegación de justicia en jueces, todos los jueces, y eso es el tema del libro de jueces, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Como fracasamos, entonces levántanos un rey, Samuel, elige un rey para que nos juzgue y tengamos el mismo sistema de gobierno que tienen el resto de las naciones aquí en Canaán. Cuando Samuel escuchó esto, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Qué hace Samuel? Samuel ora a Jehová. ¿Qué responde Jehová? Jehová le dice a Samuel, oye nomás la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Yo, si hay un capítulo que me golpea y que siento una tristeza,
profunda en esta fecha de Samuel, el gran profeta Samuel, es ese versículo. Ya Dios le dice, Samuel, hazle caso. Yo voy a señalar un rey para el pueblo. Pero no te afliges, no te aflijas en tu oración, Samuel, ¿ya? Ni te disgustes, Samuel, porque no le agradó, ¿ya? Porque no es a ti a quien han desechado, sino que me han desechado a mí, al Señor que les dio, que los dio, que lo ha dado todo por ellos. Volvamos ahora a Deuteronomio, ¿ya? Así que por eso que le insisto, leer Deuteronomio del capítulo 17, versículo 14 al 20, usted vaya tiempo después a la historia de, del rey que pidió a este pueblo. Y Dios, muy en contra de su voluntad, al final le dice a Samuel que elija a Saúl, ¿ya? Y dice un versículo que lo dijo con enojo Dios, lo dijo con ira, ¿ya? Bueno, sigamos con el 14 para terminar. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, Canaán, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, tiempo después pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, en mis alrededores. Cuidado, hermanos, el mundo puede tener algunos atractivos y a veces aún hoy día uno se puede encandilar y puede querer hacer las cosas, querer hacerlas conforme al modelo del mundo. Ellos también fueron seducidos por este modelo ya del rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Primera condición, el rey ya no iba a ser por gusto del pueblo, sino que era quien Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Tenía que ser un israelita, conforme a toda la cultura, la tradición, el conocimiento de la ley, etcétera, etcétera, que no tiene un extranjero. Por eso no podrás poner sobre ti a hombre extranjero. Tiene que ser un israelita, no porque hay una xenofobia o porque hay una situación de nacionalismo, no, es porque el israelita ya como rey obviamente tiene una base en la palabra, una base en la cultura, una base en la historia, una base en la experiencia para poder ser seleccionado como rey por Dios. Así que no pondrás extranjero que no sea tu hermano, tiene que ser un israelita. Pero él tiene que cumplir condiciones. El rey no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Interesante, ya el rey, la verdad es que tenía que depender y hacer depender todo su gobierno y todo el pueblo, hacerlo depender de Dios. Y ir a comprar caballos, en el fondo, era un acto de independencia de Dios para protección. Dios me puede proteger. Yo no necesito aumentar caballos, ni carros, ni armamento sofisticado, ¿ya? Porque como hijo de Dios, mi futuro, mi vida, mi existencia está en las manos de Dios. Dios es mi castillo, Dios es mi escudo, Dios es mi protector. Por lo tanto, el rey, si se iba a comprar caballos, es porque en sus propias fuerzas estaba conformando un ejército
para proteger al pueblo. Y eso significa un desprecio de la protección de Dios, como si Dios no fuera capaz de proteger al pueblo. Era cosa, Israel recuerda, ¿acaso Dios no eliminó al ejército más invencible y más poderoso, al ejército de los egipcios? Dios puede protegerte. Así que el rey que no busque protegerse por sí mismo porque estaría mostrando independencia de Dios. Y todo lo contrario, un rey ya que va a guiar al pueblo del Señor tiene que manifestar dependencia en Dios, aún en la protección. Así que no tienes que aumentar caballos, ni tampoco hacer volver al pueblo a Egipto. No, si ya fuiste sacado de Egipto, no debes volver al mundo, ya no debes volver al mundo, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Tú ya fuiste liberado, no puedes volver atrás. Hermano, enseñanza para la vida cristiana. ¿Ya? Lo otro, ahora, esto de caballos nos habla de poder. Mire, y yo creo que todo ser humano tiene tres situaciones que le cuesta mucho manejar. El ser humano no sabe manejar el poder. Normalmente falla y se corrompe. ¿Por qué? Porque se independiza de Dios y Él se ejerce como el poderoso, el protector. Así que cuidado con el poder, porque es difícil para el ser humano caído manejar el poder. Eso representa el versículo 16, los caballos y el ejército, el poder militar, el poder protector, el poder. Segundo, el ser humano caído le cuesta mucho manejarse, comportarse frente al placer, le cuesta. Por lo tanto, el placer es un fuerte enemigo de la naturaleza humana. El poder vivo, el placer. ¿Qué dijo el Señor? Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ya, ese tema. Acá también, sumado lo que viene, plata y oro, tercer elemento que al hombre le cuesta manejar, el dinero, las riquezas. Poder, placer y riquezas o dinero, como usted le quiera llamar. Y el rey, como Dios sabe que la dificultad de estos tres elementos que pueden transformar y desviar el corazón de cualquier hombre, entonces le dijo, el poder es mío, depende de mí, no vayas por caballos. Yo soy tu protector. Vive una vida en dependencia del Señor. Uno. Dos, no tomarás para sí mujeres, ¿verdad? Que eso puede ser atractivo porque obviamente el hombre carnal va tras, obviamente, el placer. Pero además, en aquel entonces, ya esto de tomar mujeres podía también ser relacionado con matrimonios por conveniencia, matrimonios para mejorar, no sé, pues el comercio, la posición, las relaciones, etcétera. Tampoco, ya no tomarás para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Porque ellas al final, imagínate, muchas reinas, obvio, te van a desviar el corazón en pos de su fe, de su creencia, de sus dioses. Y eso es lo que pasó con Salomón. ¿Ya? Usted tiene que leer entonces me parece que es Segunda de Reyes, déjeme ver, lo compruebo. No, déjeme, primera, me equivoqué, Primera de Reyes, correcto, el capítulo 11. Yo le dije que leyera ahí
ya, bueno, le dije Samuel, que podía leer el capítulo 8, interesante. Este otro capítulo que uno puede leer, Apostasía y dificultades de Salomón. Ahí tiene, ya, cómo termina adorando y arrastrado por las mujeres, ya. Así que el rey no debe tomar para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni tampoco riquezas, plata y oro amontonarás para sí en abundancia, ¿ya? Porque porque también con el dinero básicamente tú también podías mal usarlo. Por ejemplo, se podía mal usar, teniendo más dinero, plata, oro, se podría mal usar para la protección, porque podías contratar por dinero a un ejército de mercenarios, a soldados profesionales, pero a sueldo, por ejemplo, ¿ya? Y muchas otras cosas. Así que, hermano, ahí están las indicaciones. Cuidado con el poder, cuidado con el placer, cuidado con las riquezas y cuidado en última instancia con buscar independizarte de Dios o cualquier enemigo que te arrastre, alejarte de tu Dios, porque tú debes vivir en comunión con Dios, dependiendo de Dios y como rey guiando al pueblo hacia tu Dios, guiando al pueblo. Ese era el propósito del Señor en última instancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey tenía que hacer algo muy especial. Uy, cómo me gustan estos versículos. ¿Ya? Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, el rey tenía que tener la palabra de Dios escrita, una copia del original ahí a mano y leerla y releerla todos los días porque esa iba a ser su ancla para poder dirigir al pueblo conforme a la voluntad del Señor. ¿No le parece fantástico este versículo? Yo me puse a pensar, ¿qué sucedería si cada presidente de las naciones, de todas nuestras naciones, presidente, ¿ya? tuviera una palabra de Dios y la tienen ahí, la tienen escondida, la tuvieran y la leyeran y la meditaran y temieran y buscaran dirigir al pueblo bajo la constitución nacional que el Señor ha escrito, que está en su palabra? Este mundo sería otro, ¿se dan cuenta? Así que qué lindo que el rey, cuando se siente en su trono, lo primero que tiene que hacer es tener la palabra de Dios. Para mí, ya, yo no digo que es solo el libro de Deuteronomio, para mí es tener todo la Torá como base, porque está en la época de Moisés. Para mí, el consejo de Moisés es que el día de mañana el rey a lo menos tiene que tener la Torá. Hoy día tiene que tener Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, toda la Biblia. Eso debiera tener un presidente hoy día, ¿ya? Y lo tendrá consigo y leerá en él. No basta con tenerlo en el velador, no, o en el cajón, no, lo tendrá consigo, pero lo tiene que tener para darle lectura y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, porque por sobre su autoridad está la autoridad máxima del universo, que es nuestro Señor. Así que, hermanos, qué lindo, ya que un, una condición que Dios y un consejo que Dios pedía al rey es que tuviera la palabra de Dios y que la leyera todos los días de su vida para que aprendiendo a temer al verdadero rey, al rey de reyes, guarde todas las palabras, obedezca todas las palabras de lo que lee en esta ley, en estos estatutos, para que los ponga por obra en su vida y para que invite a ponerlos por obra a su pueblo, a sus súbditos, porque él es rey. Entonces él puede dirigir al pueblo a vivir bajo los preceptos del Señor.
para que también al tener la palabra y todos los días meditar en ella, no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que siempre sepa que es un servidor del gran rey y dirige y gobierne con esa premisa. Todo lo contrario de enseñorearse del pueblo, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y termine enseñoreándose, ¿ya? Para que no se aparte del mandamiento de la palabra ni a diestra ni a siniestra, a fin de que de esa manera prolongue sus días en su reino y después él y sus hijos en medio de Israel. Una gobernabilidad ya perdurable en el tiempo en la medida de que el rey ya obedecía la palabra. Y esto concuerda con lo que el Señor dijo. ¿Quién es el mayor? El mayor entre ustedes ya no es como el gobernante de las naciones que se enseñorea del pueblo. En el caso de ustedes, el mayor es aquel que sirve. Y el rey es el primer servidor de la nación. Todos los presidentes debieran ser el primer servidor del pueblo. Son muy pocos, yo diría que casi muy pocos. No sé si excluir a alguno por ahí, usted sabe, ¿ya? Pero en general, quien llega a la autoridad, al poder, a la presidencia, ya se enseñorea, se eleva su corazón, se ensoberbece. Y la idea es que con la palabra él sepa gobernar en toda humildad, dándose al pueblo, no sirviéndose del pueblo, ya no enseñoreándose del pueblo. Bueno, hermano, hay mucho más que uno pudiera decir, pero creo que ya nos dio la hora. Sí, justo. Así que cierro yo esta enseñanza y vamos a pedirles que abran sus micrófonos. Obviamente que el comentario del libro les va a dar mucho mayor comprensión al respecto. Hay una serie de versículos que sería imposible verlos todos, pero usted en el estudio, en su casa, puede ir buscando todos estos versículos maravillosos, maravillosos. Hay varios que yo subrayé ya, muchos de los versículos de Proverbios. Yo recuerdo que hoy día en la reunión de oración compartimos Salmos, pero hace unos años yo compartí el libro de Proverbios. A lo mejor usted no participó de ello. Compartí el libro de Proverbios y se me había olvidado un proverbio seguramente, ya que este libro, este comentario me lo trajo a la memoria como un tremendo consejo para los gobernantes en Proverbios capítulo 18. Voy a mencionar ese versículo 5, ¿ya? En relación a la justicia, que hoy día está tan mal en todos nuestros países. Tener respeto a la persona del impío, pero este respeto, porque toda persona tiene sus derechos humanos, pero exagerar el derecho humano del pecador, del culpable, del impío, no es sabio. ¿Por qué? Porque pervierte el derecho del justo. Entonces eso no es justicia. Pervierte el derecho del justo y dice Dios, no es bueno. Hoy día sabemos que este mundo se guía por un sistema de justicia humanista que en pantalla parece muy lindo los derechos humanos, pero los derechos humanos se cargan en los derechos humanos del delincuente, ¿ya? Y sucede que no se respetan los derechos humanos de las víctimas. Dios decía en este versículo, en Proverbios, 1000 años antes de Cristo, el 18:5, de que ten cuidado con respetar en demasía el derecho del pecador, del impío, porque estás pervirtiendo el derecho ya del justo, del inocente. Y eso no es justicia, no es justicia, no es la justicia del Señor. Bien, hermano,
¿Algún comentario? Abran sus micrófonos, ya si en esta clase algo le llamó la atención, este es el tiempo para que lo compartan.